Bueno, que el Señor les bendiga a todos. Eh, una vez más, pues quiero compartir la palabra de Dios con cada uno y espero que la bendición del Señor esté en la vida de cada uno de todos los que vean este video. Y siempre mi propósito es compartir la palabra de Dios, que sigamos aprendiendo cada día de lo que se trata el camino de salvación, cada día de conocer más la verdad que está revelada dentro de la palabra del Señor. Porque sabemos que la palabra de Dios es la autoridad, es como la brújula que los guía en este mundo. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que la Escritura ha sido inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, y nuestra fuente de autoridad y de enseñanza siempre tiene que ser, sobre todo, la palabra de Dios. Así que quiero leer un versículo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. En estas palabras que hemos leído acá del apóstol Pablo, dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cuando dice que es palabra fiel, ¿verdad?, es porque es palabra verdadera, palabra cierta, palabra fiel, y dice que es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por las Escrituras sabemos que este mundo, ¿verdad?, desde que fue creado, después que el pecado entró en el mundo por aquella pareja, ¿verdad?, que fueron Adán y Eva, la humanidad ha vivido desde esos tiempos separados de Dios. Por eso podemos ver desde un principio de la humanidad cómo la humanidad ha tenido esa tendencia al pecado, a hacer lo malo, vivir en desobediencia delante de Dios. Porque la humanidad, a causa del pecado, vive separada de Dios. Y eso ha sido así desde el principio, como dije ya, desde que el pecado entró a este mundo. Por eso vemos cómo la gente se corrompió en tiempos del diluvio. Vemos cómo también la gente, después del diluvio, que se volvió a multiplicar la humanidad, vemos cómo se rebelaron allá en Babel, ¿verdad?, en la rebelión de Babel, cuando construyeron la torre. Vemos también, ¿verdad?, cómo la gente se corrompió allá en Sodoma y Gomorra, porque esa es la naturaleza humana, la herencia adámica, ¿verdad?, la naturaleza caída del hombre, siempre la tendencia hacia el pecado. Y aparte de los ejemplos que he mencionado del libro de Génesis, pudiera mencionar muchas más. Pero sabemos que Dios amó de tal manera a este mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que su Hijo diera su vida por los pecadores. Por eso dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la condenación vino a este mundo por causa del pecado del primer hombre. Así lo dice el apóstol Pablo, siempre en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 18. Allí dice que por la desobediencia de un hombre vino la condenación a todos. Entonces ahora Cristo Jesús ha venido para poder salvar a esta humanidad. Esa es la misión que Él vino a cumplir. Eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer a este mundo, a salvar a la humanidad
que dicen otras escrituras que está muerto en delitos y pecados. Por eso dice en el Evangelio de Juan que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¿Verdad? Y en aquellos tiempos, cuando el Señor Jesús había entrado a casa de aquel hombre que era recaudador de impuestos llamado Zaqueo, dice la Escritura que comenzaron a criticarlo los judíos, porque había entrado, decían, a casa de un pecador. ¿Verdad? Pero allí Jesús, ¿verdad? Leer todo el pasaje, ¿verdad? Hallamos que él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la misión que Cristo vino a cumplir. ¿Verdad? Muchas personas, ¿verdad? En este mundo, por lo normal, ¿verdad? Todos saben que Cristo vino, que fue crucificado y que resucitó, porque lo conocen de una manera histórica, de una manera tradicional, lo han visto en películas, ha sido enseñado tradicionalmente a la gente, pero pocos conocen realmente el significado de la muerte de Cristo, la misión que Cristo vino a cumplir. Pero cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que Cristo Jesús vino para rescatar a este mundo perdido, a este mundo que estaba totalmente dañado por el pecado. Esa es la misión que Cristo vino a cumplir. A derrotar la muerte para que haya también una esperanza de resurrección para aquellos que hemos creído en Él. Por eso dice acá que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque eso es lo que Cristo Jesús vino a hacer en este mundo, a dar su vida, a morir en la cruz, y lo sepultaron y al tercer día resucitó de entre los muertos, para que todos aquellos que crean en Él tengan la vida eterna. ¿Verdad? Por eso es de que yo, pues, por mi parte, les invito a que estudiemos las Escrituras, a que leamos la palabra de Dios, porque en ella está la verdad. En ella, dijo Jesús, tenéis la vida eterna. Entonces, porque allí es donde conocemos la verdad. En este mundo circulan cuántas enseñanzas falsas, cuántas enseñanzas erróneas, cuántas cosas que ahora en las redes sociales vemos. ¿Verdad? Que en algunos casos hay buenos predicadores que enseñan la verdad, conocen la Escritura, la comparten, y eso es de bendición. Pero también vemos, ¿verdad?, doctrinas falsas que circulan en este mundo. Pero la verdad la tenemos al escudriñar la palabra de Dios. ¿Verdad? Que ella nos enseña que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. ¿Verdad? Y sabemos que solamente en Jesús está la vida eterna, la salvación del ser humano cuando nosotros le entregamos nuestra vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo el Señor Jesucristo. Porque en este mundo, ¿verdad?, la gente no se va a perder por lo que hizo. No se va a perder porque fue un borracho, porque fue un mujeriego, porque fue un alcohólico, un drogadicto, porque haya sido homicida, porque haya sido homosexual. No se va a perder por eso la humanidad, sino que se va a perder por no querer creer en el Señor Jesucristo, que vino para salvar a los pecadores, sin importar cuál sea el pecado del hombre, sin importar lo que el hombre haya hecho en este mundo. Por eso Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Verdad? Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, allí les dice: no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los estafadores, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, tienen parte en el reino de Dios. Pero continúa diciendo: y de estos eras algunos, pero ya habéis sido justificados, habéis sido limpiados y purificados por el Espíritu del Señor y por el nombre del Señor. Entonces significa de que no importa lo que el hombre haya cometido, lo que el hombre haya hecho,
Lo importante es que reconozca que es pecador y que solamente hay un Salvador que se llama Cristo Jesús. Dios quiere que el hombre tenga un arrepentimiento, que reconozca que es pecador y que reconozca que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Así que esto es lo que he compartido con cada uno de ustedes. Espero pues que sea de bendición y siempre les invito a que se suscriban a mi canal para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Ayúdenme a orar, aquellos que vean este video, ¿verdad? Ya son cristianos. Ayúdenme a orar para que Dios me siga ayudando para entender la palabra de Dios y seguirla compartiendo con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.